Santander, España, 15 de marzo de 2024. La neblina matutina se deslizaba entre los acantilados de la costa cantábrica mientras Tomás Gutiérrez, un pescador local de 67 años, realizaba su caminata habitual por la playa de los Peligros. El hallazgo que interrumpió su rutina cambiaría para siempre la vida del tranquilo puerto norteño. El cuerpo de un adolescente, atrapado entre las rocas, mecido suavemente por las olas como si el mar hubiera querido devolverlo con respeto a la tierra. El cadáver, posteriormente identificado como Alejandro Velasco, de 14 años, mostraba signos de haber permanecido en el agua durante aproximadamente 48 horas. La comunidad, conmocionada, apenas comenzaba a procesar esta tragedia cuando, 2 días después, los restos de Nuria Castro, de 13 años, aparecieron en la playa del Sardinero, a escasos kilómetros de distancia. El pánico se instaló definitivamente en Santander cuando, al 5.º día, el cuerpo de Daniel Méndez, también de 14 años, fue descubierto por un grupo de turistas cerca del faro de Cabo Mayor. Tengo una buena noticia para ti que sigues casos de crímenes reales. Suscribirte a este canal y reaccionar con un me gusta hará que YouTube te recomiende videos cada vez más acertados para ti. Hazlo ahora y mira este video hasta el final. Los 3 adolescentes eran compañeros del Instituto Marqués de Santillana, un centro educativo tradicional ubicado en la zona alta de la ciudad. Habían sido reportados como desaparecidos con apenas horas de diferencia, generando una angustiosa búsqueda que terminó de la peor manera posible. El informe preliminar del forense, Dr. Ramón Sáez, estableció la causa de muerte como asfixia por inmersión en los 3 casos, pero con un inquietante detalle adicional. Los menores presentaban marcas de ligaduras en muñecas y tobillos, descartando cualquier posibilidad de accidente. La inspectora Sofía Navarro, recién trasladada desde Madrid tras una destacada carrera en la unidad de homicidios de la capital, asumió el caso bajo una intensa presión mediática. Navarro, de 42 años, conocía bien el peso de las expectativas. Su llegada a Santander apenas 3 meses atrás había generado tanto admiración como recelo entre sus compañeros locales. Este caso sería su bautismo de fuego en una comunidad donde todos se conocían y donde los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo. Las primeras pistas dirigieron rápidamente la atención hacia Javier Olivares, un pescador de 53 años conocido por su temperamento huraño y su tendencia al aislamiento. Olivares vivía en una pequeña casa cerca del puerto pesquero, y su pasado incluía una condena por agresión, tras una pelea en un bar local hacía una década. Lo más incriminatorio, sin embargo, era su conexión con las víctimas. Varios testigos confirmaron haberlo visto discutir acaloradamente con un grupo de adolescentes, incluyendo a los fallecidos, semanas antes de las desapariciones. Siempre les gritaba que se alejaran de sus redes, explicó Martín Durán, propietario de un puesto de pescado en el mercado local. Decía que le estropeaban el material y que algún día se iban a arrepentir de sus bromas. Mientras tanto, Pilar Méndez, madre de Daniel y enfermera en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, comenzó a ganar visibilidad en la comunidad. En las semanas siguientes a la tragedia, inició una serie de apariciones en medios locales, compartiendo recuerdos de su hijo y expresando su frustración por la lentitud percibida en la investigación. Su formación sanitaria y su capacidad para articular el dolor colectivo le otorgaron una credibilidad inmediata entre los vecinos. «Necesitamos respuestas y justicia», declaró en una entrevista para el diario montañés 3 semanas después de los hallazgos. «Estos no son solo 3 casos más para un expediente policial. Son nuestros hijos, nuestro futuro arrebatado». Gradualmente, Pilar se convirtió en portavoz no oficial de las familias afectadas. Con el apoyo de grupos comunitarios y tras casi un mes de los trágicos eventos, organizó la primera vigilia formal, que reunió a cientos de santanderinos en la plaza porticada. Fue después de este evento cuando anunció su intención de crear una fundación en memoria de los adolescentes, iniciativa que tomó forma semanas más tarde con ayuda de abogados pro bono y el respaldo de empresarios locales conmovidos por su causa. La inspectora Navarro, mientras tanto, dirigía la investigación con meticulosidad profesional. Solicitó una orden de registro para la embarcación y la vivienda de Olivares,
proceso que requirió 3 días para obtener la autorización judicial. Durante este tiempo, Olivares permaneció bajo vigilancia discreta, sin conocimiento de que era el principal sospechoso. El registro, cuando finalmente se realizó, arrojó resultados ambiguos. Se encontraron cuerdas similares a las utilizadas para atar a las víctimas, pero esto apenas constituía una evidencia circunstancial, dado que tales materiales son comunes en embarcaciones pesqueras. La creciente presión mediática y política, alimentada por las apariciones públicas de Pilar Méndez, llevó a que Javier Olivares fuera llamado a declarar repetidamente. Aunque técnicamente no estaba detenido, la opinión pública ya lo había condenado, situación que la Fiscalía aprovechó para mantenerlo como principal sospechoso mientras continuaba la recopilación de pruebas más sólidas. «La gente me mira como si fuera un monstruo», comentó Olivares a la salida de su tercera declaración. «He vivido toda mi vida en este puerto. Nunca le haría daño a un niño, por mucho que me molestaran con las redes». El subinspector Lucas Vega, asignado al caso como mano derecha de Navarro, comenzó a investigar más a fondo los movimientos de los adolescentes en los días previos a su desaparición. Entrevistó metódicamente a compañeros de clase, profesores y vecinos, construyendo una línea temporal cada vez más precisa. Un testimonio en particular llamó su atención. Claudia Moreno, de 14 años y amiga cercana de Nuria, mencionó algo que no aparecía en los informes iniciales. «El día que desaparecieron, creo que vi a los 3 saliendo del instituto con alguien que se parecía a la mamá de Daniel», recordó la adolescente, cuando se le preguntó específicamente por sus últimos avistamientos de las víctimas. «Aunque no estoy completamente segura porque los vi desde lejos y estaba lloviendo». Este testimonio potencialmente contradecía la versión oficial que Pilar había proporcionado, según la cual no había visto a los chicos ese día. Cuando el subinspector Vega comentó esta información con Pilar durante una entrevista rutinaria de seguimiento, ella lo negó categóricamente. «Ese día estaba en turno de trabajo hasta las 6. Pueden verificarlo con el hospital», respondió con visible agotamiento. «Seguramente la niña nos confundió con otra persona. Todos estamos afectados por lo sucedido». La verificación en el hospital reveló una discrepancia significativa. Pilar había solicitado salir temprano aquel día, abandonando su puesto a las 14:30, en lugar de completar su turno hasta las 18 horas como había afirmado. Esta inconsistencia, aunque no incriminatoria por sí misma, motivó a Navarro a profundizar discretamente en otros aspectos del caso. Al revisar las primeras declaraciones de los padres tras las desapariciones, el equipo notó que Pilar había mencionado inicialmente haber llamado a Daniel alrededor de las 16 horas para preguntarle si vendría a cenar, algo que ahora parecía contradecir su afirmación de desconocer el paradero de los adolescentes aquella tarde. La investigación siguió su curso durante semanas, mientras el caso contra Olivares permanecía estancado por falta de pruebas concluyentes. A mediados de abril, casi un mes después de los hallazgos, Navarro solicitó autorización judicial para acceder a los registros médicos de Daniel Méndez, justificando la petición como parte del análisis completo de las víctimas. El proceso de obtención de esta autorización fue complejo debido a las protecciones de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y requirió fundamentación detallada ante el juez instructor. Tras varias semanas de espera, los registros fueron finalmente entregados. El análisis, realizado por expertos médicos independientes, reveló un patrón que llamó la atención. En los últimos 3 años, Daniel había visitado urgencias en distintos centros médicos de Cantabria con síntomas diversos y difíciles de relacionar entre sí. La frecuencia de estas visitas, combinada con la falta de diagnósticos concluyentes, planteaba interrogantes que merecían atención. La doctora Elena Torres, pediatra que había atendido a Daniel en varias ocasiones, fue contactada como parte de la investigación. Para sorpresa de los investigadores, Torres solicitó que la entrevista se realizara con presencia de un abogado del hospital, procedimiento habitual en casos que involucran información médica sensible de menores. Durante su declaración, Torres se mostró cautelosa. Atendía a Daniel por episodios respiratorios que resultaban difíciles de clasificar. Recuerdo que documenté cierta discrepancia entre los síntomas descritos y los hallazgos clínicos, pero no podría afirmar con certeza que existiera manipulación. Los síntomas ambiguos
son relativamente comunes en pediatría. Solo cuando se le mostró el historial completo de visitas a diferentes centros médicos, la doctora admitió que el patrón era inusual y merecería una evaluación más profunda. Paralelamente, el análisis forense de los nudos utilizados para atar a las víctimas continuaba. Después de descartar diversos orígenes marineros, el experto Andrés Montero consultó con especialistas textiles de la Universidad de Cantabria. El informe técnico concluyó que los nudos presentaban características que los diferenciaban claramente de los utilizados en actividades náuticas. Se trata de una variante poco común del nudo Josephine, utilizado principalmente en macramé decorativo y en ciertos tipos de artesanía textil tradicional del norte de España, explicó Montero. La peculiaridad está en la técnica de ejecución y en el tipo específico de cordón utilizado, que contiene fibras sintéticas coloreadas artesanalmente, no disponibles comercialmente. Durante las siguientes semanas, la investigación avanzó discretamente. Un oficial que revisaba material de redes sociales para establecer la línea temporal notó que en varias fotografías antiguas de eventos escolares aparecían pulseras y llaveros artesanales. Al ampliar las imágenes, se identificó a Pilar Méndez, realizando trabajos de macramé durante actividades comunitarias. Este hallazgo, aunque circunstancial, proporcionó otra línea de indagación. La obtención de autorización judicial para acceder a los registros bancarios y telefónicos de Pilar Méndez resultó un proceso complejo y prolongado. La solicitud inicial, presentada a finales de abril, fue parcialmente denegada por el juez instructor, quien requirió justificación adicional y delimitación más precisa del alcance temporal, conforme a las protecciones de la Ley Orgánica 3/2018. Tras una segunda solicitud más acotada, respaldada por un informe detallado sobre las inconsistencias detectadas, la autorización fue finalmente concedida a principios de mayo, casi 2 meses después de los crímenes, pero con limitaciones específicas respecto al periodo y tipo de comunicaciones accesibles. El análisis de estos registros reveló búsquedas en Internet sobre efectos de ciertos medicamentos en adolescentes, aunque muchas podrían justificarse por su profesión de enfermera. Sin embargo, los técnicos identificaron también transacciones con una plataforma online con sede en Europa del Este, especializada en intermediación para farmacias internacionales. La investigación de estas transacciones requirió colaboración internacional a través de Europol, proceso que se extendió durante semanas. Eventualmente se confirmó que Pilar había adquirido benzodiazepinas que, aunque disponibles en España con receta, había comprado a través de un sistema que eludía los controles habituales, utilizando un servicio de reenvío y pagando con criptomonedas. La complejidad de esta operación sugería conocimiento de métodos para evitar la trazabilidad estándar. La investigación dio un giro significativo cuando, siguiendo las recomendaciones de los protocolos de casos de menores, los investigadores contactaron con Martín Méndez, padre de Daniel y exmarido de Pilar. Martín, que residía en Valencia desde hacía 2 años, compareció acompañado de su abogada, la letrada Carmen Soto, especializada en derecho de familia. Durante su testimonio oficial, visiblemente afectado pero intentando mantener la compostura, Martín explicó: «Llevaba tiempo preocupado por la relación entre Pilar y Daniel. Mi hijo me comentaba que se sentía constantemente vigilado y que su madre reaccionaba de forma desproporcionada ante cualquier enfermedad, por leve que fuera. Cuando le comuniqué mi intención de solicitar una ampliación del régimen de visitas para que Daniel pudiera pasar más tiempo en Valencia, Pilar se mostró irracionalmente opuesta. La abogada Soto intervino para precisar: mi cliente había iniciado consultas para una modificación de medidas que permitiera a Daniel pasar periodos vacacionales más largos con su padre, no una custodia completa como se ha sugerido en algunos medios. Tenemos documentación que muestra que la señora Méndez reaccionó con mensajes amenazantes ante esta posibilidad, indicando que preferiría verlo muerto antes que lejos de ella, frase que en ese momento interpretamos como una expresión emocional, no literal. Martín aportó copias de mensajes y correos electrónicos intercambiados con Pilar durante los meses previos, así como informes escolares donde se mencionaban preocupaciones sobre el frecuente absentismo de Daniel por motivos de salud. También presentó grabaciones de llamadas telefónicas con su hijo,
donde éste expresaba su deseo de pasar más tiempo en Valencia y su cansancio por las constantes visitas médicas. La acumulación de estos indicios llevó a la inspectora Navarro a solicitar una orden de registro para la vivienda de Pilar Méndez. La petición, extremadamente detallada y respaldada por los hallazgos hasta el momento, enfrentó un escrutinio riguroso por parte del juzgado. El juez instructor, consciente de la sensibilidad del caso y de las posibles repercusiones, solicitó informes adicionales y precisiones sobre el alcance exacto del registro. Finalmente, a mediados de junio, casi 3 meses después de los asesinatos, se autorizó un registro acotado y supervisado del domicilio. El auto judicial especificaba las áreas precisas que podían inspeccionarse y las limitaciones de la intervención, exigiendo la presencia de la secretaria judicial durante todo el procedimiento. Se notificó formalmente a Pilar Méndez sobre el registro inminente, ofreciéndole la posibilidad de estar presente con representación legal. Sin embargo, ella declinó asistir, delegando en su abogado, quien sí estuvo presente durante toda la intervención policial para garantizar que se respetaran los límites establecidos en la orden judicial. El registro, realizado por un equipo especializado, se centró en las áreas autorizadas: garaje, baño principal y espacios de almacenamiento. En el garaje, a pesar del tiempo transcurrido y la evidente limpieza exhaustiva del espacio, los técnicos forenses lograron obtener muestras de las juntas y rincones del maletero del vehículo. El análisis preliminar detectó trazas que podrían corresponder con residuos de alta concentración salina, aunque en cantidades tan mínimas que resultaría difícil establecer conclusiones definitivas. Durante la inspección de los armarios del dormitorio principal, autorizados específicamente en la orden judicial por ser potenciales espacios de almacenamiento, los agentes encontraron un compartimento disimulado en el fondo de un armario empotrado. No se trataba de un espacio secreto sofisticado, sino más bien de un área creada aprovechando un defecto constructivo del armario, donde se habían guardado diversos objetos personales. Entre estos objetos se encontraron varios álbumes fotográficos. El primero contenía fotografías cronológicas de Daniel desde su infancia, muchas de ellas tomadas en contextos hospitalarios o mostrándolo con apariencia enfermiza. Los otros 2 álbumes, de factura más reciente según el estado del material, contenían fotografías de menor calidad que mostraban a Nuria y Alejandro en diversos entornos cotidianos: en la entrada del instituto, en parques públicos o en cafeterías frecuentadas por adolescentes. La mayoría parecían haber sido tomadas a distancia, sin que los jóvenes fueran conscientes de estar siendo fotografiados. El hallazgo más significativo se produjo en el último día de registro, cuando se inspeccionó un pequeño cobertizo exterior designado como trastero en los planos de la vivienda. Bajo varias cajas de enseres domésticos, los agentes descubrieron una bolsa de plástico sellada que contenía varios trozos de cuerda con nudos similares a los encontrados en las víctimas. Junto a ellos había envases vacíos de medicamentos, con etiquetas parcialmente eliminadas, que coincidían con el tipo adquirido a través de la farmacia online identificada previamente. Estos materiales fueron debidamente documentados y enviados al laboratorio forense para análisis exhaustivo. Las pruebas preliminares indicaron que las cuerdas presentaban el mismo patrón de fibras sintéticas coloreadas artesanalmente que se habían identificado en los nudos de las víctimas, un material particularmente inusual, que según los expertos textiles consultados, se producía en cantidades muy limitadas por artesanos especializados del norte de España. Entre los documentos personales de Pilar autorizados para revisión, los investigadores encontraron una agenda encuadernada en piel negra. Aunque no constituía un diario íntimo tradicional, contenía anotaciones manuscritas detalladas sobre Daniel, organizadas cronológicamente como un registro médico informal. Las entradas incluían observaciones sobre medicamentos administrados, síntomas manifestados y visitas hospitalarias realizadas. El contenido de la agenda era ambiguo y podría interpretarse de múltiples maneras. Por un lado, reflejaba la preocupación comprensible de una madre por la salud de su hijo. Por otro, documentaba un seguimiento inusualmente obsesivo y minucioso, con detalles sobre técnicas para confirmar síntomas que resultaban inquietantes. Las anotaciones más recientes
mostraban un tono diferente, con referencias a influencias negativas y menciones específicas a Alejandro y Nuria como personas que alejan a Daniel de mí. Una entrada particularmente relevante, fechada 2 semanas antes de las desapariciones, indicaba: las medidas habituales ya no funcionan. Si Martín sigue adelante con sus planes, tendré que tomar decisiones más permanentes. Nadie comprende lo que significa ser su madre. La recopilación de estos elementos, cada uno insuficiente por sí mismo pero significativo en conjunto, llevó a la Fiscalía y al equipo investigador a considerar que existían indicios suficientes para proceder con interrogatorios formales a Pilar Méndez como sospechosa. Basándose en estas evidencias, y tras cuidadosa coordinación con la Fiscalía, se planificó una citación formal para que Pilar Méndez compareciera a declarar en calidad de investigada. Esta notificación se realizó conforme a los protocolos legales, informándole de sus derechos y de la naturaleza de las sospechas, permitiéndole organizar su defensa legal. El 25 de junio, Pilar acudió a la comisaría acompañada por su abogado, Ricardo Ferrer, un reconocido penalista de Santander. Durante las primeras horas del interrogatorio, mantuvo una compostura notable, negando categóricamente cualquier implicación en las muertes y mostrándose visiblemente ofendida por las insinuaciones. Me parece increíble que después de perder a mi hijo, ahora tenga que defenderme de algo tan monstruoso, declaró inicialmente. ¿Están sugiriendo que yo, su madre, le haría daño? Esto es, no tengo palabras. Su estrategia defensiva inicial consistió en atribuir las evidencias a manipulaciones orquestadas por su exmarido, sugiriendo que Martín había colocado los materiales incriminatorios en su casa para perjudicarla. Sin embargo, cuando los investigadores presentaron la cronología detallada de los hechos y las evidencias técnicas que vinculaban los materiales encontrados con las víctimas, su narrativa comenzó a mostrar inconsistencias. A medida que el interrogatorio avanzaba y se confrontaba con pruebas específicas, Pilar alternaba entre momentos de aparente cooperación, indignación y breves episodios de desconexión emocional. En uno de estos momentos, tras ser cuestionada sobre las fotografías tomadas a Nuria y Alejandro sin su conocimiento, respondió con una frase que alertó a los investigadores. Tenía que vigilarlos. Ellos estaban cambiando a Daniel. Lo alejaban de mí, le metían ideas. No entienden lo que significa proteger a un hijo. Al final de la extensa sesión de interrogatorio, y tras consultar con su abogado, Pilar solicitó un receso. Al reanudarse la declaración, su actitud había cambiado notablemente. Con voz más baja y mirada perdida, comenzó a ofrecer una versión confusa y fragmentada de los hechos, donde mezclaba admisiones parciales con justificaciones. Yo solo quería hablar con ellos, explicarles que tenían que dejar a Daniel en paz. Les ofrecí algo de beber, para calmar los ánimos. No recuerdo bien qué pasó después. Todo se volvió confuso. Daniel me miró de una forma como lo hace su padre. Me dijo que quería irse a Valencia, que ya no me necesitaba. Estas declaraciones parciales, aunque distaban de ser una confesión estructurada, proporcionaron elementos suficientes para que el juez instructor, tras revisar las transcripciones y evidencias presentadas por la policía, dictara auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para Pilar Méndez, mientras continuaba la instrucción del caso. El análisis toxicológico de muestras de cabello de las víctimas, finalizado tras exhaustivas pruebas de laboratorio, detectó niveles compatibles con exposición reciente a benzodiazepinas, aunque sin poder precisar con exactitud la dosis o el momento exacto de administración debido al tiempo transcurrido. Este hallazgo, si bien no concluyente por sí mismo, resultaba consistente con el escenario de que los adolescentes hubieran sido sedados antes de su muerte. El examen detallado del vehículo de Pilar, incautado como parte de la investigación, reveló datos adicionales. Los técnicos forenses, utilizando técnicas avanzadas de luminol y análisis espectroscópico, detectaron en zonas de difícil acceso del maletero partículas microscópicas con concentración anormalmente alta de sal y compuestos clorados, una combinación que resultaba inconsistente con el uso habitual del vehículo, pero compatible con la hipótesis de transporte de cuerpos que habían estado en contacto con agua tratada. Gradualmente,
Los investigadores reconstruyeron lo que probablemente había ocurrido. Pilar había atraído a los 3 adolescentes a su casa bajo algún pretexto, posiblemente relacionado con preparativos para una sorpresa de cumpleaños para Martín, como sugirieron algunos compañeros de clase posteriormente entrevistados. Una vez allí, les habría ofrecido bebidas con sedantes para luego, cuando estuvieran inconscientes, atarlos y ahogarlos metódicamente en la bañera. La reacción pública a la detención de Pilar Méndez fue inicialmente de incredulidad y negación. Los medios locales, que habían construido una narrativa heroica alrededor de la Madre Coraje, mostraron una prudencia inusual al reportar los hechos. Algunos periodistas, que habían mantenido una relación cercana con Pilar durante meses, expresaron su conmoción y reevaluaron críticamente su cobertura anterior. Las familias de Nuria y Alejandro recibieron la noticia con una mezcla de horror e indignación. «Confié en ella. Lloramos juntos por nuestros hijos», declaró Teresa Castro, madre de Nuria, visiblemente conmocionada. «¿Cómo pudo hacer algo así mientras fingía compartir nuestro dolor?» El proceso judicial avanzó con deliberada cautela. La evaluación psiquiátrica preliminar, realizada por un equipo de 3 especialistas independientes, señaló indicios compatibles con trastorno de Munchausen por poder, una condición en la que el cuidador induce o fabrica enfermedades en una persona a su cargo. Sin embargo, el informe también destacaba que este diagnóstico no implicaba inimputabilidad, ya que Pilar había demostrado planificación, ocultación deliberada y plena consciencia de la ilicitud de sus actos. Javier Olivares fue oficialmente descartado como sospechoso. El pescador, profundamente afectado por la experiencia, rechazó hacer declaraciones públicas extensas, limitándose a expresar a través de su abogado: «Agradezco a quienes mantuvieron una mente abierta y a los investigadores que siguieron buscando la verdad». El juicio contra Pilar Méndez comenzó en febrero de 2025, 8 meses después de su detención. La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria acogió un proceso que captó la atención nacional, tanto por la naturaleza del crimen como por la transformación de la acusada de símbolo de resistencia a perpetradora. La estrategia de la defensa se centró en cuestionar la validez de las pruebas obtenidas y en argumentar la inimputabilidad de Pilar por trastorno mental severo. Los fiscales, por su parte, presentaron metódicamente el conjunto de evidencias físicas, testimoniales y circunstanciales que, en su totalidad, construían un caso sólido de premeditación y engaño sistemático. Durante el juicio, especialistas forenses explicaron detalladamente cómo se habían recuperado y analizado las pruebas físicas, destacando la metodología científica empleada para vincular los materiales encontrados en la vivienda de Pilar con los crímenes. El testimonio técnico sobre los nudos característicos utilizados para atar a las víctimas resultó particularmente convincente, estableciendo una conexión directa con la técnica de macramé que Pilar dominaba. Uno de los momentos más impactantes del proceso llegó cuando Martín Méndez testificó sobre la relación entre Pilar y su hijo. Con visible dolor, describió un patrón de comportamiento controlador que se había intensificado en los meses previos a la tragedia. Cuando le comuniqué mi intención de solicitar más tiempo con Daniel, me dijo textualmente que preferiría verlo muerto antes que lejos de ella. En ese momento, lo tomé como una expresión de angustia, no como una amenaza literal. El testimonio de Pilar, cuando finalmente subió al estrado, dejó a la sala en un silencio sepulcral. Lejos de mostrar arrepentimiento, habló con una desconectada calma sobre sus acciones, describiéndolas como necesarias para proteger a Daniel de un futuro de sufrimiento y confusión, lejos de ella. Reconoció haber planificado las muertes tras descubrir los planes de traslado, explicando que Nuria y Alejandro tenían que acompañarlo, porque eran parte del problema, y lo alejaban de mí con sus ideas. El 12 de marzo de 2025, el tribunal emitió su veredicto. Pilar Méndez fue declarada culpable de triple asesinato con alevosía y premeditación. La sentencia, considerando tanto la gravedad de los hechos como el diagnóstico psiquiátrico, estableció su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por un periodo inicial de 15 años, seguido de revisiones periódicas que podrían extender la medida hasta el máximo legal de 40 años. El caso Méndez
transformó profundamente a la comunidad de Santander. La inicial incredulidad y negación dio paso gradualmente a una dolorosa aceptación colectiva. Los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, realizaron una autocrítica sobre su papel en la construcción de la imagen heroica de Pilar, analizando cómo el estereotipo de la madre coraje había dificultado un escrutinio más objetivo. Las autoridades sanitarias de Cantabria implementaron nuevos protocolos para la detección temprana del trastorno de Munchausen por poder, enfocándose especialmente en casos de niños con sintomatología recurrente e inexplicable. Los pediatras recibieron formación específica para identificar posibles señales de alerta y se establecieron canales de comunicación más eficaces entre los diferentes centros médicos para detectar patrones sospechosos de búsqueda de atención médica en distintos hospitales. El sistema educativo regional reforzó sus mecanismos de observación y seguimiento del bienestar emocional de los estudiantes. Los centros escolares adoptaron políticas más estrictas para verificar las ausencias por enfermedad y se implementaron programas de concienciación sobre relaciones familiares saludables versus comportamientos controladores. Para la inspectora Sofía Navarro, el caso representó una validación de su metodología meticulosa y su resistencia a la presión externa. Su decisión de seguir investigando todas las líneas posibles, incluso cuando parecía existir un sospechoso obvio, le ganó el respeto de sus colegas y de la comunidad. Aunque recibió ofertas para regresar a Madrid con un ascenso, decidió permanecer en Santander, donde su reputación como defensora de la verdad estaba ahora firmemente establecida. Las familias de Nuria y Alejandro procesaron la tragedia de maneras diferentes. Los padres de Nuria canalizaron su dolor creando una fundación para la prevención del maltrato infantil y la educación sobre trastornos psicológicos parentales. La familia de Alejandro optó por un enfoque más privado, trasladándose eventualmente a otra comunidad autónoma para reconstruir sus vidas lejos de los dolorosos recuerdos. Martín Méndez, devastado por la pérdida de su hijo y la traumática revelación sobre la mujer con quien había compartido años de su vida, permaneció en Valencia. En una de sus escasas intervenciones públicas, durante un simposio sobre salud mental familiar, reflexionó: como sociedad, necesitamos entender que el amor parental puede distorsionarse hasta convertirse en algo destructivo. Debemos estar atentos a las señales, por sutiles que sean. Javier Olivares, el pescador inicialmente señalado, enfrentó un difícil proceso de reintegración social. Aunque legalmente exonerado, algunas personas continuaron asociándolo con el caso. Tras meses de lucha contra la estigmatización, vendió su embarcación y se trasladó a un pueblo costero del Cantábrico Oriental, donde gradualmente reconstruyó su vida dedicándose a la carpintería naval. La historia de los 3 adolescentes de Santander dejó una huella profunda en la memoria colectiva de la ciudad y en los protocolos de investigación criminal de toda España. El caso se convirtió en materia de estudio en las academias policiales como ejemplo de la importancia de mantener la objetividad investigativa frente a la presión mediática y los prejuicios sociales. Para la comunidad, quedó una lección dolorosa pero necesaria sobre cómo las apariencias pueden engañar, cómo los estereotipos pueden cegarnos y cómo a veces la búsqueda de la verdad requiere cuestionar incluso las narrativas más reconfortantes. La inspectora Navarro, en una entrevista concedida un año después del juicio, resumió quizás la lección más universal del caso. El amor, cuando se corrompe y se convierte en posesión, puede ser la más destructiva de las fuerzas, y los monstruos no siempre aparecen como esperamos. A veces se esconden tras las máscaras más impensables, incluso la de una madre entregada. ¿Qué te pareció este caso? Comenta aquí abajo, mientras preparo otro video que sé que te va a encantar. En la pantalla final te dejo un video seleccionado especialmente para ti, con otro caso de crimen real. No te lo pierdas. Bye bye.